Principios básicos de prosperidad y de mayordomía por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Lección número 2. ¿Qué es mayordomía? Texto principal, 2 Corintios capítulo 8, verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Herramientas de aprendizaje, lenguaje utilizado en hebreo. Señorear, radá, que significa estar a cargo, dirigir, dominar, enseñorear, mandar, prevalecer, tomar, reinar. Esta información ha sido tomada del diccionario en hebreo y griego Strong. Recordamos que el Señor le dio la orden a Adán de señorear. Bueno, esto es lo que significa señorear, estar a cargo, dirigir, dominar. La palabra sojuzgar, del hebreo kabash, que significa conquistar, subyugar, someter, sujetar, señorear. Lenguaje utilizado en griego. Despojó, tal y como se utiliza en Filipenses capítulo 2, verso 7. Del griego keno, que significa vaciar, desvanecer, neutralizar, despojar. Jesús se despojó, keno, se vació, se desvaneció, se neutralizó, se despojó completamente a sí mismo. Pobre, tal como se describe en 2 Corintios 8:9, del griego tobheu, que significa mendigo, quedar indigente o sin lugar donde vivir, hacerse pobre. La palabra enriquecerse, según está en 2 Corintios 8:9, loteo, que significa hacerse rico, ser rico, enriquecerse. Mayordomo, oikonomos, significa distribuidor o administrador de la casa, supervisor, tesorero. También significa predicador del evangelio. Entramos entonces al pensamiento central. El apóstol Pablo enseña a los corintios la conveniencia de ofrendar. Para esto pone de ejemplo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos. El creyente debería de cambiar su forma de pensar y creer que es propósito de Dios que él salga de la pobreza y caminar en prosperidad y abundancia de todas las cosas. Bueno, ¿qué es mayordomía? Porque es muy importante tener claro en este módulo sobre la mayordomía y la prosperidad económica y espiritual, entender qué es la mayordomía. Mayordomía es la buena administración y multiplicación de todos los recursos que vienen a nuestras manos. Entender y aplicar o no esta enseñanza puede hacer la diferencia entre una vida en pobreza o una vida plena que alcanza a tener prosperidad en todas las cosas. La mayordomía es una enseñanza bíblica y un principio espiritual que reconoce a Dios como el dueño de todas las cosas y al hombre como responsable por la utilización de estas cosas conforme a su divino propósito. La mayordomía o administración nos enseña que venimos a la vida estando desnudos o sin bienes materiales y que todo cuanto poseemos, hasta el aire que respiramos, proviene de Dios, quien es el creador y dueño de todas las cosas. Leemos en Job capítulo 1, verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La mayordomía, correctamente aplicada, imparte justicia, equilibrio y balance espiritual y económico, armonizando apropiadamente la economía del creyente que ha sido alumbrado por el Señor. O sea, que es necesaria la mayordomía, conocer la mayordomía de tal manera que uno pueda caminar en el equilibrio y en el propósito de Dios. Recordemos que Dios llamó a Adán para que fuese mayordomo y para que señoreara
Entonces hay un principio bíblico en la creación de aquel Adán y también hay un principio bíblico en la creación o manifestación del postrer Adán, del quien somos su cuerpo. Seguimos entonces con qué es mayordomía. Partimos de la base de una vida bendecida y abundante y de una gracia que no solo nos ha bendecido espiritualmente, sino que junto con esa bendición nos ha hecho heredar en Cristo todas las cosas. Hablando sobre riquezas materiales y espirituales, el apóstol Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La frase todas las cosas es utilizada en el Nuevo Testamento en 100 ocasiones. El apóstol Pablo la mencionó en 36 ocasiones. En 2 Corintios capítulo 9, verso 8 leemos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El apóstol toma como ejemplo a Jesús, que se despojó o se vació, que no. Filipenses 2:7. Se vació a sí mismo para mostrarnos que a través de su obra y el camino que Él nos señaló, cada uno de nosotros hemos sido enriquecidos. Otro ejemplo de la herencia que el creyente obtiene en Cristo nos lo da el profeta Isaías cuando dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, nosotros tenemos que parar de sufrir y en su lugar aprender a utilizar los recursos divinos y disfrutar de la consumación de la obra y el propósito de Dios revelado a nuestras vidas. Sí, lo que quiero decir es que no tiene sentido pensar que el castigo de mi paz fue sobre Él y quizá yo no estoy disfrutando de esa paz. O, por ejemplo, Gálatas 1:4 dice que Él nos redimió del siglo malo y que yo todavía esté con la mente en el siglo malo, en las noticias, en el fin del mundo y esperando solo cosas negativas. Entonces, ¿para qué Él me redimió si yo todavía estoy ahí? Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de un principio en el cual claramente en la Biblia se establece que Dios quiere que yo tenga de todo y lo suficiente, de tal manera que yo pueda abundar en toda buena obra. 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Para el apóstol Pablo, de la misma manera que Jesús se ofrendó sin reservas y por amor al Padre, así nosotros nos debemos en amor a Él y los unos con los otros según lo que somos o lo que poseamos. A partir de esta verdad, el apóstol nos presenta una regla de prosperidad y equilibrio económico y espiritual que todos deberíamos comprender. Sí, el apóstol dice, porque esto os conviene a vosotros. Leemos 2 Corintios capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Recuerda, pobre del griego ptougeu. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? El ejemplo que pone el apóstol Pablo a los Corintios es que Jesús se vació, se despojó, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Verso 10. Y en esto doy mi consejo. ¿Sí? El apóstol Pablo no lo dice como palabra del Señor o como revelación, sino como una experiencia personal de algo que él había vivido y que él podía decir con autoridad, en esto doy mi consejo. O sea, yo les aconsejo a ustedes que hagan esto. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando sobre la prosperidad económica, la mayordomía, la administración de todos los recursos del Señor. Entonces leo el verso 10 de 2 Corintios capítulo 8. Y en esto doy mi consejo, porque esto
os conviene a vosotros. Qué importante, amados, es cuando nosotros entendemos lo que nos conviene y conocemos y practicamos y aplicamos los principios espirituales del reino. Sí, porque el reino de Dios funciona al revés. En la vida, si a uno le dan, uno dice, tengo más porque me dieron. Pero en el reino de Dios, el que da es el que recibe. En la vida, aquel que es humillado es una persona que pierde, pero en el reino de Dios, aquel que es humillado es la persona que gana, porque es la persona que es enaltecida. En el reino de Dios, morir es vivir, porque aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde la ganará. Entonces es muy importante entender las reglas espirituales que operan en el reino de Dios y entender claramente qué es la mayordomía y qué es lo que Dios espera que yo haga con la administración de todos los bienes que Él pone en mi mano en abundancia, para que yo también abunde en toda buena obra. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Verso 13, porque no digo esto para que haya para otra holgura y para vosotros estrechez. Sí, el apóstol dice, no es que quiero decirles todo esto para que ustedes vengan y se vayan a quedar sin qué comer. No es que quiero que ustedes vayan a caer en algún tipo de necesidad. No es tampoco que quiero que otros estén holgados y se aprovechen de ustedes. No se trata de esto. Sino en verso 14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad, o sea, con equilibrio. Recuerda que dijimos que la mayordomía busca la buena administración, busca el equilibrio de todas las cosas, teniendo a Dios como el dueño y como el proveedor absoluto de toda bendición. Sino para que en este tiempo con igualdad, equilibrio, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. En aquel momento los corintios estaban posicionados mejor económicamente. Entonces el apóstol Pablo dice, debe de haber un equilibrio en el propósito de Dios en este momento. Y sigue diciendo, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Miren, aquellas regiones que estaban en pobreza, eran regiones que abundaban en dones espirituales. Y el apóstol Pablo dice, les voy a hablar de una regla de equilibrio. Porque ustedes van a aportarle a ellos, van a ayudarle a ellos, pero a la misma vez va a haber una cobertura espiritual. Va a haber una manifestación de fe, porque en lo que ellos abundan, ustedes van a ser bendecidos. O sea, los corintios proveían su ayuda económica, pero Pablo les aseguraba en su consejo divino que ellos también estaban recibiendo, porque aquella gente, aunque era pobre, tenía una abundancia espiritual. De tal manera que hubiera ¿qué? Igualdad, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Ha visto usted, por ejemplo, cuando alguien dice, es que yo no tengo tiempo de estudiar, yo no tengo tiempo de congregarme, es que yo no tengo tiempo de esto y lo otro porque tengo mucho trabajo? ¿Verdad? Y quizá por ahí está el pastor orando y orando y orando y ayunando por esa ovejita, y cuando viene el día de pago, ¿recibe algo? No. La persona que tiene abundancia de trabajo y abundancia de bendición económica muchas veces no se acuerda de aquel que tiene una abundancia espiritual. Entonces ahí es donde entra el principio de mayordomía. La mayordomía busca equilibrio. La mayordomía busca cobertura. Me hace a mí sentir y darme cuenta quién bendice mi vida, de tal manera que yo en una forma responsable, así como esa persona me bendice espiritualmente, yo también pueda bendecirle económicamente. Entonces, ese equilibrio, pero siempre entendiendo que el dueño de todas las cosas es Dios, porque yo soy su administrador, y entonces no es que yo decida qué hacer, como que las cosas fueran mías, sino por el contrario, yo aprendo a utilizar la regla de tal manera que me dejo dirigir por la voz de Dios y por la buena administración, de tal manera que cada uno de nosotros podamos caminar en prosperidad y en abundancia de todas las cosas, porque cuando hay abundancia de todas las cosas, entonces dice el apóstol Pablo que también podemos nosotros abundar en toda gracia. O sea, que la mayordomía no es para empobrecerme, es para hacerme prosperar económica y espiritualmente. La administración y prosperidad económica es un tema
tan importante dentro del plan de Dios como lo es la expiación, la salvación, la manifestación de Cristo. Y todo esto por el hecho de que rendiremos cuentas por la calidad y los resultados de nuestras decisiones en cuanto a todo aquello que ha sido puesto en nuestras manos para administrar y para promover sus intereses divinos. Leemos un ejemplo bastante interesante en Mateo capítulo 25, verso 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Oiga, esta frase es importante, conforme a su capacidad. No es que Dios quiso apartar a unos o privilegiar a otros, hacer acepción de personas y dice a este le voy a dar un poquito y aquí le voy a dar un montón. No, sino que Dios miró la capacidad administrativa de cada uno y le dio a cada uno conforme a la capacidad administrativa. Por eso aquí estamos hablando de la capacidad de administración, la capacidad de multiplicación, la capacidad de entender la mayordomía y el equilibrio de Dios en todas las cosas. Bueno, entonces dice que su Señor le dio a cada uno según su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Por qué? Porque tenía una buena capacidad de administración y por eso el Señor le puso muchas cosas en su mano. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, podemos aquí notar cómo a cada uno se le dio según su capacidad y cada uno venía a responder sobre aquello que le había sido dado. Y el gozo del Señor está cuando yo multiplico y tengo en abundancia y tengo suficiente para poder entonces abundar en toda gracia, según sea la oportunidad de hacerlo, o según Dios me indique que yo deba de hacerlo. Recordemos el principio del equilibrio. Alguien me bendice a mí espiritualmente, me da una cobertura, como estaba sucediendo en el caso de los corintios, y entonces Pablo les dice, se trata de equilibrio. Ellos abundan en lo espiritual, ustedes ahora están abundando en lo económico, se busca un equilibrio. Pero en esta parábola de los talentos, a cada uno de ellos se llega el momento en que se les pide cuentas. Pero llega entonces, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí su talento. Escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a veces decimos, es que ¿por qué la vida es tan ingrata? Es el que tiene, yo veo que le va bien y tiene más. Y yo que no tengo, yo que estoy en una pobreza grandísima, más bien cada día estoy peor, voy para atrás. Administración, mayordomía, principios bíblicos, equilibrio divino.
según mi capacidad. Si yo no he tenido capacidad de administrar y por eso he caído en pobreza, yo debo de administrar correctamente, porque ahora yo entiendo que yo soy responsable de todo lo que ha sido puesto en mis manos. Porque yo soy un mayordomo. Dios me ha llamado ¿a qué? A señorear, a sojuzgar, a administrar. No me ha llamado a ser irresponsable y a perder. Cada día entonces que yo me levanto, yo digo, hoy voy a multiplicar, hoy voy a vivir bien, hoy voy a vivir en bendición, hoy voy a ganar. Porque Dios quiere que yo haga esto, porque todo lo que Él ha puesto en mis manos, no importa lo que sea, si son gallinas, si son huevos, lo que sea que Dios haya puesto, yo lo debo de multiplicar. Entonces yo no voy a hacer con esas cosas lo que yo quiero. No, es que de por sí las gallinas son mías. De por sí esto es mío. No, amados, no, nada es nuestro. No trajimos nada a esta vida y no nos llevamos nada. Por eso es que es muy importante entender que el principio de mayordomía establece a Dios como el dueño de todas las cosas. Y en el principio de mayordomía se me enseña que yo voy a responder por todas las cosas que han sido puestas en mis manos. Por eso dije antes que la mayordomía es tan importante como la redención, es tan importante como la salvación, es tan importante como la manifestación del Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la mayordomía nos da una buena administración y equilibrio en todas las cosas. La responsabilidad principal del mayordomo o administrador es hacer con las posesiones del dueño lo que el dueño ha planeado para ellas. Y en este caso hablamos de multiplicación. El dueño ha planeado la multiplicación, según hemos visto entonces en la parábola. Hay una responsabilidad de hacer, yo como mayordomo debo hacer ¿qué? Lo que el dueño quiere que yo haga. Y en este caso número 1 hablamos de multiplicación. Dios no me ha llamado a que yo camine en pobreza y que cada día está peor. Dios me ha llamado y me ha dado la sabiduría de Cristo para que yo cada día pueda ejercer la regla de la multiplicación, de la buena administración, de la mayordomía, de entender que lo que yo tenga, si es poco, porque en ese momento tenía una capacidad muy pequeña y a cada uno le dio según su capacidad, entonces yo voy a aumentar esa capacidad para poder tener más y administrar mejor y poder abundar en toda gracia. Lucas capítulo 16, verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este se fue acusado ante él como disipador. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Sí, el hombre rico tenía un mayordomo y al mayordomo lo acusaron de despilfarrar, de desperdiciar, de ser un mal administrador de los bienes que él tenía en sus manos en ese momento y que no le pertenecían a él. Recordamos entonces que figurativamente el hombre rico es Dios y nosotros somos los administradores, y no debemos de disipar los bienes, sino que debemos de multiplicar los bienes y entregar el doble de aquello que se nos ha dado. Entonces le llamó y le dijo a aquel hombre rico, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta, escucha, amado, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, o sea, administrador. Cuando uno disipa los bienes y no administra apropiadamente, entonces, ¿qué pasa? No está señoreando, no está gobernando, no está sojuzgando. Verso 3 de Lucas capítulo 16. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Sí, él decía, me voy a quedar sin nada donde vivir, a dónde voy a dormir, sin techo, sin nada, porque mi trabajo lo voy a perder. Soy llamado a dar cuentas y no tengo unas buenas cuentas que entregar, porque todo lo he despilfarrado, todo lo he disipado, todo lo he perdido. Entonces comenzó y dijo, ya sé lo que voy a hacer. En el verso 5 de Lucas 16 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo, o sea, siguió despilfarrando. Dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tú cuenta, siéntate pronto y escribe 50, ¿sí? O sea, vamos a dejar esos 50 por ahí para luego repartirlos entre nosotros. Verso 7 dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Sí, debía 100. Bueno, borremos eso.
póngale 80, nos quedan 20 para repartirlas entre nosotros. Y dice interesantemente que aquel hombre rico o el jefe del mayordomo, que era un disipador, que todo lo desperdiciaba, lo despilfarraba, lo perdía. Entonces cuando su amo vio todo esto que hacía, le llamó la atención y dijo, verso 8 de Lucas 16, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, que usó una astucia, una inteligencia. Y el mayordomo dijo, wow, ahora está pensando bien, ¿verdad? Estaba pensando a favor de él, pero por un momento comenzó a pensar bien y dice, bueno, es que ahora me voy a quedar sin nada. Cuando nosotros pensamos que las cosas son nuestras, muchas veces hacemos como queremos. Cuando entendemos que tenemos a un amo que creó todas las cosas, entonces es diferente. En este caso, este mayordomo quiso aprovecharse y coger más de lo que debía, porque era un desperdiciado y era un mal administrador. Pero lo que nosotros debemos de tomar aquí como ejemplo es que nosotros como creyentes debemos de pensar inteligentemente, porque vea lo que sigue diciendo en el verso 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, un hijo de este siglo está pensando en prosperar, está pensando en ganar, está pensando muchas veces en trabajar extra para tener un poquito más. Y entonces los hijos de luz, ¿qué hacemos? Bueno, quizá no administramos bien y solamente hacemos una oración y decimos, Señor, bendíceme, 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 pero no queremos administrar bien. Entonces ya ahí hay un problema de administración. Y Dios lo que quiere es que yo sea inteligente, que sea sagaz con los recursos que son puestos en mis manos. ¿Por qué? Porque yo soy responsable delante de Él por actuar inteligentemente. Y en este caso, en esta parábola, Jesús dice, los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos, son más inteligentes en el trato, en los negocios, con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz tenemos que andar en la luz y la iluminación de todas las cosas, porque muchas veces decimos, yo soy un hijo de luz, estoy en Cristo, yo soy un bendecido, o sea, yo soy sagaz porque tengo la sabiduría de Dios, pero en lo administrativo y en lo económico no nos comportamos como hijos de luz. Así es que muchas veces estamos muy prosperados y bendecidos por la fe, pero económicamente estamos muy mal. ¿Por qué? Porque no hemos actuado correctamente y hemos disipado los bienes y hemos probado una y otra vez que no somos capaces de que se nos dé más. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado, porque a cada uno se le da según su capacidad. Y aquel mayordomo en la parábola anterior fue entonces llamado a cuentas y a uno se le dijo, entra al gozo de tu Señor. Y a otro se le dijo, y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, ese es el lugar donde hay oscuridad, donde hay desesperación, donde hay nerviosismo, donde no sabemos qué hacer, porque llega el pago de la luz, el pago del agua, llega esto, llega lo otro. Entonces debemos de cuidarnos de caer en las tinieblas de afuera. ¿Y cómo podemos hacerlo? Administrando correctamente. De los pasajes anteriores se desprende la gran importancia de conocer con toda claridad y detalle quién es el dueño y de qué o de cuánto. Solo respondiendo a estas preguntas podremos ejercer con responsabilidad una buena administración de aquello que ha sido puesto en nuestras manos. Bueno, mis amados, esta ha sido la lección número 2 de mayordomía y prosperidad económica. Estoy seguro que le va a ser de una gran bendición si usted atesora y abraza estos principios espirituales, bíblicos, eternos. Recuerde el propósito para el cual fue llamado Adán, para que administrara, pero no lo hizo bien. Y entonces no sojuzgó y no enseñoreó como debía hacer sobre la creación. Hoy, en el postrer Adán, en Cristo, Dios nos llama a como hijos de luz, ser sabios, ser inteligentes y multiplicar y ganar y sobre todo practicar la ley del equilibrio, entendiendo que lo que le sobra a uno quizá le falte a otro, pero en esto Dios es quien debe de mover las cosas, porque el apóstol Pablo dice, ellos
abundan en dones espirituales, ustedes están en una abundancia económica, entonces ellos les dan a ustedes lo que necesitan, les suplen lo que necesitan y ustedes le dan a ellos lo que ellos necesitan. Eso es la buena mayordomía y el equilibrio espiritual y el equilibrio financiero en todas las cosas.